Nuestra invitada de hoy es perito tasador en arte y antigüedades y lleva el apellido Palmero, dado que su abuelo fue el gran pintor, el gran maestro Alfredo Palmero. Hoy les quiero presentar a todos ustedes y créanme que es un honor a doña Silvia Palmero. Bienvenida. Hola, encantada de estar aquí. Pues es un placer tenerte aquí doblemente. Gracias. Silvia, ¿conociste a tu abuelo y en todo caso, si lo conociste, cómo era? Bueno, a mi abuelo claro que lo conocí porque él iba con el siglo, murió en el año 91, con lo cual yo tenía ya pasada la veintena y no solamente lo conocí, sino que lo traté muchísimo porque nosotros hemos sido siempre una familia muy unida, que hemos convivido todos mucho, mis primos, mis abuelos. Y para mí la familia siempre ha sido, o sea, hemos vivido en una interrelación constante con nuestros abuelos y además mi padre siempre ha sido el coordinador, el ejecutor, el que organizaba todas las exposiciones, con mi tío, o sea, que decir, al final todos estábamos siempre juntos y mi abuelo me ha hecho muchos retratos, he convivido mucho con él de niña, de joven y casi en la época universitaria, o sea que sí, lo conocía mucho. Tenía mucho temperamento, mucho carácter, pero luego también por otro lado era una persona extremadamente culta y muy interesante a nivel de conversaciones y por lo vivido y por la trayectoria artística. ¿Vivía intensamente su trabajo, la pintura? Sí, mucho. Para él la pintura era su vida, no se puede deslindar el trabajo, en este caso la parte profesional con la personal, porque el pintor pinta con su sangre, digamos, o sea, al final los cuadros son parte de vida del artista. Con lo cual, sí que aparte él tuvo muchísimas etapas desde joven cuando viajó por toda Europa, luego la guerra, luego la familia, bueno, pues toda una vida pues como la de cualquier persona, pero del artista hasta el éxito, que realmente tuvo mucho éxito en vida, con lo cual pues disfrutó muchísimo de cada etapa intensamente. Podemos decir que Alfredo Palmero es y ha sido uno de los grandes pintores de este país. Yo creo que sí, y además el tiempo irá poniendo las cosas en su sitio, porque muchas veces pues, tú puedes tener en vida una trayectoria artística, tener éxito, no tener éxito, bueno, depende de muchas circunstancias, pero luego pasa el tiempo y en la parte artística el tiempo va consolidando a los grandes, digamos. Yo recuerdo cuando era joven que estaba en Londres estudiando y trabajaba en Sotheby's en la subasta inglesa, sí. Y estaba en el departamento de pintura del siglo XIX. En aquel momento todavía salían Sorollas a subasta a precios relativamente razonables. Te puedo hablar de 20.000 pounds en aquel momento, libras, que bueno, que eran como si fuera 20.000 euros, era más dinero por la época, pero me refiero que era un pintor que todavía, y ahora Sorolla, fíjate tú los niveles que ha alcanzado y dónde ha llegado, y esto es hace 20 años, con lo cual, quiero decir que al final, y Sorolla ahora ya hace 100 años que murió. O sea, es decir, mi abuelo escasamente hace 100 años que nació, con lo cual que las cosas van evolucionando y se van colocando. Yo creo que con el maestro Palmero
la labor que se está haciendo de consolidación y de protección de la obra y de seguir manteniendo ese legado es muy importante, y esto irá avanzando hasta que, bueno, pues, por su propio pie alcance la cota que le corresponderá en el tiempo y en la historia. Pero sí, yo creo que es uno de los grandes de este siglo, tan interesante además, porque le tocó vivir muchísimas cosas durante el siglo XX que cubrió prácticamente entero, y que ha sido un siglo, pues, de muchos acontecimientos históricos, culturales, de cambios, y tanto en España como en Europa y en el resto del mundo. Con lo cual, sí, creo que será una de las figuras importantes. Una labor importante la ha realizado tu padre, conservando las pinturas del maestro Palmero. Sí, bueno, mi padre no solamente es una labor de conservación, sino que mi padre, cuando terminó la carrera de Derecho, mi abuelo entonces trabajaba con marchantes o con intermediarios, y mi padre fue el primero que cogió toda una exposición de mi abuelo y se fue a hacer la primera exposición individual del abuelo. La persona con la que mi padre entonces colaboraba, que era un marchante muy importante, con el que iba a Londres y tal, le decía: te estrellarás, ¿no? Y realmente ya la primera exposición fue un éxito. De hecho, mi padre fue la primera persona en España que puso una página de publicidad entera de arte, y lo hizo en Santander, en la primera exposición puso Palmero, porque vio Banco Santander, dijo: pues yo también, y puso a toda página. Y de hecho, uno de los primeros clientes que tuvo fue Marciano Botín, o sea, quiero decir que a partir de ahí, y luego ya Madrid, y bueno, y entonces mi padre y mi abuelo han sido como un monstruo de dos cabezas, con mi tío, que ayudaba en el taller, con lo cual realmente funcionaban como los talleres del siglo XVI, XVII, con los Bruegel o incluso los Madrazo en el XIX. Es decir, era una pintura que mi tío colaboraba con mi abuelo en la producción de la obra, aunque mi abuelo era el maestro, y mi padre se encargaba de todo lo demás, lo que era marketing, buscar las galerías, las ventas, todos los catálogos, todo lo demás. Y entre los tres realmente fue los que llevaron al abuelo arriba del todo. Nunca una persona lo hace todo sola. Siempre necesitas gente en que apoyarte, que te ayuden, y en este caso fue la propia familia. Y los pintores más. Dicen los judíos que con un culo no se pueden montar dos caballos. El pintor pinta, pero necesita a alguien que le ayude, porque tú, cuando estás pintando, es un trabajo 100% intelectual. Tú estás soñando el cuadro. No puedes estar hablando con el marchante, organizando la exposición, poniendo un email o llamando. Todo esto tiene que haber alguien que lo pueda, porque si no, ¿cómo sueñas tu obra? Es básico lo que tú estás diciendo, pero no solo en el tema cultural y en este caso del maestro Palmero, sino en el mundo artístico. Siempre tienes que tener un manager, que se dice en el arte de cantar, que encauce tus actividades. Y los contactos que pueda tener o cómo te pueda colocar, y luego evidentemente la obra, eso es lo más importante. Pero bueno, tú lo sabes bien que bueno, estás muy relacionado con artistas y con cantantes, y es así. Silvia, si hubiera que poner una cifra, ¿cuál es el valor de toda la obra del maestro Palmero? Bueno, eso es muy difícil de cuantificar, porque piensa que mi abuelo, desde que nació en el 1 hasta el 91 que murió, solo pintó. Me refiero, es como si, no sé, tú eres, haces zanjas, ¿no? Y desde que naces hasta que mueres, porque realmente él estuvo pintando hasta el último día, pones a hacer zanjas, pues habrás hecho muchísimas zanjas en tu vida. Entonces, de entrada habría que cuantificar la cantidad de obra que hizo, que no se sabe, pueden ser 4 o 5 mil cuadros. Es que, claro, sí, bueno, es que si tú eres trabajador y haces una obra... Sí, te has dedicado a eso. Piensa que Picasso tiene el del orden de 40.000. O sea, es entre dibujos, esto quiere decir, es muy difícil cuantificar eso, porque y luego, pues bueno, siempre hay oscilaciones. Pueden haber obras que son maravillosas, otras que, bueno, pues como todo en la vida, no siempre tienes el día. Y de los lienzos, y conoces toda la obra del maestro Palmero, de sus lienzos, ¿cuál te gusta más? A ver, hay algunos cuadros muy icónicos en él, dentro de cada temática o cada serie, ¿no? Porque él empezó haciendo una pintura más primitivista, más naturalista, más influida por los italianos, por sus estancias en Roma, cuando estuvo pensionado mientras era estudiante de Bellas Artes en la Academia de San Fernando, Madrid, y luego ya fue evolucionando poco a poco. Entonces, de la primera época
Hay un cuadro que es maravilloso, que nosotros tenemos el boceto aquí en el Museo Palmero de Almodóvar del Campo, que es La muerte del Quijote. Que el cuadro, que es propiedad de la Diputación, aunque está en el Museo del Quijote de Ciudad Real, es un cuadro enorme, que para mí es como si fueran las meninas de la iconografía cervantina, o sea, es una maravilla de cuadro. Y ese boceto está, y ese yo creo que marca un antes y un después, ¿no? Aparte porque realmente se enfrenta a una obra titánica. Todos los personajes son personajes que tenía a su alrededor, de Almodóvar, que se pueden incluso reconocer, y ahora sus descendientes, y está hecho del natural y con una verdad impresionante. Luego, a partir ya de la época del éxito, sí que hay cuadros, por ejemplo, hay un cuadro muy bonito de la época de la Belle Époque, de cuando pintaba los cuadros inspirándose en el 19 y así, que es el museo, visitando en el Museo del Prado la sala de Velázquez. Entonces es un cuadro muy grande en el que los personajes se están paseando por la sala de Velázquez y detrás están pintados todos los cuadros de Velázquez en pequeño, ¿no? Ese cuadro es maravilloso. Luego hay un café maravilloso también que se supone que está Toulouse-Lautrec en un café de París, que también me encanta, y algunos cuadros grandes de la serie de los Caballos de la Luna también me gustan mucho. Siendo nieta de quién eres... cervantina. Importante ese matiz. Siendo nieta de quién eres, era lógico que te dedicaras al arte, ¿verdad? Sí, bueno, a mí, yo recuerdo mucho, me gustaba mucho el trabajo de mi padre. Me fascinaba cuando de repente se iba un mes a Bruselas, o se iba a Japón, o se iba a Venezuela, y yo era pequeña y se llamaba a horas intempestivas desde Venezuela, o nos mandaba cartas, y luego traía camisas de flores de Miami, y a mí todas esas cosas me fascinaban. Y luego cuando hacíamos las exposiciones, sobre todo en Barcelona, que era porque yo no me podía, yo iba al colegio y no me desplazaba, pero cuando hacíamos las exposiciones en Barcelona, en la Diagonal, en una sala maravillosa, o otra que había en la Casa Batlló de Gaudí, que hacíamos también exposiciones allí, yo me acuerdo que al salir del cole iba y escribía las listas de obra. Me gustaba ver a mi padre allí todo guapo con los clientes, hablando con ellos, y los cuadros, todo eso siempre me gustaba ir al taller, a la Masía, ver cómo enmarcaban, siempre me había gustado. Y entonces luego ya cuando decidí empezar a hacer la carrera, pues hice Historia del Arte, y luego estuve en Inglaterra y en Estados Unidos estudiando y tal, o sea, pero siempre dedicada al arte. Pero bueno, no habrá parte artística, porque yo no estoy dotada para eso, no tengo talento artístico, mi hermano es el que lo tiene, pero sí me gustaba el ambiente y las galerías de arte y todo eso me gustaba mucho, sí. ¿Tu trabajo es tu vocación? Sí, la verdad es que es difícil desligarlo, porque al estar siempre trabajando con la familia, pues es difícil trazar una línea entre lo profesional y tu vida mismo, lo que ha formado parte de tu niñez y de tu... Porque yo cuando era pequeña me parecía que era normal, ¿no?, que vivir de la pintura o tener un taller de pintura, y luego ya cuando te vas haciendo mayor y vas a otras casas, entonces ves que a lo mejor no es tan normal, ¿sabes? Pero bueno, supongo que eso es como todo, ¿no? Sí, evidentemente que cuando sí. eres pequeño, lo tuyo es lo que conoces y lo que crees que es lo normal. ¿Cómo nace el Museo Palmero de Almodóvar del Campo? Pues el Museo Palmero de Almodóvar del Campo es una idea de mi padre. Cuando el abuelo ya empieza a hacer exposiciones y empieza a tener mucho éxito, mi padre siempre enamorado de Almodóvar, mi abuelo siempre enamorado de Almodóvar, de su casa, de su tierra, pues pensó en la casa natal, inspirándose un poco en el Museo de Romero de Torres, que entonces ya existía, de Julio Romero de Torres en Córdoba. Inspirándose un poco en eso, pues se le ocurrió crear el Museo Palmero. Entonces, con sus hermanos y con el abuelo, pues decidieron la parte que había sido el almacén de maderas y todo eso. Mis bisabuelos hacían la Plaza de Toros en Almodóvar y bueno, tenían un almacén de maderas y trabajaban eso. Había unos espacios muy grandes, y ahí pues decidieron crear el museo, que era la parte trasera de la casa, que es una casa muy grande que hay en Almodóvar. Y a partir de los años 60, y ahí se hicieron cantidad de reportajes del Museo Palmero, que fueron incluso a un programa que se llamaba 400 millones, que lo vio toda Latinoamérica, era un con la colección cervantina. En conexión Sudamérica y España. Y el Museo Palmero desde Almodóvar, o sea, mi padre a todas las exposiciones que ha ido por todo el mundo ha llevado a Almodóvar en la mochila. El Museo de Almodóvar siempre ha sido la pica en Flandes, o sea, el corazón de todo esto
está aquí en el Museo de Almodóvar. Sí, porque es indudable que ese sentimiento de Almodóvar lo tiene toda la familia, ¿no? Toda la familia, sí, sí. Bueno, mi abuelo, porque siempre nos lo inculcó. Nosotros cuando éramos pequeños, yo vivía en Barcelona, iba al liceo francés, o sea que era pero luego los veranos los pasábamos aquí. Y para mí esa dualidad ha sido súper importante en mi educación y en mi formación. La sensación de venir a Almodóvar en verano, a la calle, porque claro, yo vivía en la calle Balmes, ahí pues no puedes jugar en la calle, es una ciudad como Barcelona, no. Y yo venir a Almodóvar era como, ya solamente cuando llegábamos, el olor, ¿sabes? Decir, y él, al pasar aquí todos los veranos de nuestra infancia, tan largos además, pues nos ha hecho que todos al final estemos muy arraigados a esta tierra. Evidentemente, Almodóvar del Campo tiene que sentirse orgullosa, sus gentes, de un museo como el Museo Palmero, pero yo quiero preguntarte si os sentís reconocidos dentro de la población. Bueno, yo creo que cada vez más. Volvemos al principio, todo tiene sus tiempos. Al principio, cuando tú tienes a las personas muy cercanas y las vives con ellas y te las encuentras por la calle, pues a lo mejor no le das tanto valor como cuando va pasando el tiempo, ¿no? Ahora, claro, mi abuelo ya hace muchos años que murió, ya más de 30, y ya el reconocimiento del abuelo va avanzando. Entonces, cada vez se van dando cuenta de que puede ser que ahí haya algo importante y que pueda poco a poco ser un referente dentro de la cultura. También es verdad que a través de la asociación que hemos creado hace 1 año y medio de Amigos del Museo Palmero y Centro Cervantino, con el apoyo, bueno, Carmen Cervera, por supuesto, Javier de la Fuente, el vicepresidente, y que estamos haciendo muchas cosas, también hemos dejado de vivir, el museo ha dejado un poco de vivir de espaldas al pueblo, porque aunque estuviera ahí y fuera una cosa importante, la gente lo supiera, el dinamismo de esta asociación ha hecho que el museo se abra. No queremos que sea solo un museo para que la gente venga y lo visite, sino que sea un museo en el que pasen muchas cosas. Y esto ha sido gracias a esta asociación. Sí, porque la Asociación de Amigos del Museo Palmero y Centro Cervantino, si no existía, había que inventarlo. Había que inventarla y realmente ha sido un acierto, porque desde que está en marcha, evidentemente gracias al apoyo del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo y a su alcalde a la cabeza, que bueno, nunca me cansaré de darle las gracias, sí que es verdad que está siendo un antes y un después para el museo. Sí, sí, iba a preguntarte sobre eso. ¿Qué papel desempeña el propio ayuntamiento? Bueno, el ayuntamiento es el que nos ayuda cada año a poder financiar esta asociación y poder llevar a cabo todas las actividades que estamos haciendo, e incluso las últimas reformas que hemos hecho, que nos ayuda, bueno, que las ha financiado el ayuntamiento. O sea, a mí me parece que el Museo Palmero debería ser conocido porque tiene todos los ingredientes necesarios y conocido en toda España, ¿no? ¿Hacéis algo en especial para que tenga esa vigencia y ese conocimiento España en general? Bueno, cada día más. Sí que es verdad que cada vez es más difícil llegar, o sea, con los medios están muy acotados, las comunidades autónomas, entonces cada vez es más difícil hacer una cosa de ámbito nacional, pero también yo creo que por su propio peso el museo irá cogiendo cada vez más relevancia y poco a poco iremos cada vez, hay mucha gente ya que lo conoce, sobre todo por Madrid y por más que hacia el norte, pero yo creo que con las iniciativas que estamos haciendo, poco a poco cada vez el museo irá cogiendo más carácter, más importancia, y eso además creo que será muy importante para Almodóvar. O sea, así como el ayuntamiento nos ayuda, que evidentemente es básico para nosotros, también nosotros podemos formar parte de ser un poco el buque insignia del turismo cultural en Almodóvar, pero con una ambición nacional en el tiempo. Es que además yo creo que es una ocasión única para dar a conocer también a Almodóvar. Gracias, claro, también al Museo Palmero y a la inversa también. Y con el próximo Centro Cervantino que estamos proyectando ahora, que será un proyecto fantástico, bueno, patrocinado y financiado por la Diputación Provincial de Ciudad Real a través del Ayuntamiento, que bueno, que también el presidente de la Diputación, pues un 10. El día 12 de marzo se conmemora el nacimiento de Alfredo Palmero con todo su legado artístico de pinturas e ilustraciones, ¿verdad? Sí, intentamos cada año hacer el Día de Palmero. Empezamos hace 2 años
que fue la primera vez que instauramos el Día de Palmero, y a partir de ahí cada año estamos haciendo actividades para consolidar ese día como un día importante y extrapolarlo a la semana, sobre todo para inculcar en los niños cada año hacemos un concurso de pinta como palmero, un día del caballo de la luna, un Quijote, bueno, cada año vamos inventando cosas diferentes para que los niños se enfrenten a la hora de palmero y la intenten recrear, porque es muy importante también. Es muy difícil tener un museo como este en un pueblo. Y creo que, porque los chicos que viven en ciudades grandes como Londres o Madrid o Barcelona pueden acceder a visitar grandes museos cualquier tarde, ¿no? Tú vas a la National Gallery o vas a, yo qué sé, al Centro Pompidou en Francia, o lo que sea, en París, y tú ves a niños allí pues haciendo talleres delante de cuadros, ¿no? De cuadros importantes a nivel mundial, ¿no? Y eso los que viven en sitios más pequeños pues no tienen acceso a eso. Y estos niños en este museo tienen acceso a copiar directamente obras de arte importantes, buenas, y yo creo que eso es muy formativo y lo tenemos que aprovechar. Más de 500 ediciones del Quijote de la familia Palmero, que es la iconografía cervantina por excelencia, ¿verdad? Sí, a ver, esto también tiene que ver mi padre es cervantista, desde siempre le ha gustado, yo desde pequeña, pararse en cualquier anticuario, en cualquier libro de viejo, cuando íbamos de viaje siempre había un momento que todos ahí en el coche, me caches en la María Papá otra vez, ¿sabes? Pero bueno, poco a poco, porque claro, las colecciones no se hacen a golpe de talonario, se hacen día a día, bueno, pues con vocación, con tiempo, pues un poco como un cazador, ¿no? Con la escopeta siempre en la mano para ver dónde tienes la pieza para disparar. De hecho, él siempre se queja de que tuvo en sus manos una primera edición del Quijote y en aquel momento le pedían mucho y al final la compró el último marido de la duquesa de Alba, y está en la colección de la duquesa de Alba, esa primera edición del Quijote. Pero bueno, tenemos una segunda edición de la primera, tenemos en miniatura, ilustrado por Saura, por Dalí, por Doré, por un montón de artistas que a un momento dado han ilustrado la figura del Quijote, y a raíz de esa colección, de recopilar todos esos ejemplares del Quijote, mi padre y el abuelo se dieron cuenta que no había nadie que hubiera pintado los personajes, psicológicamente cada personaje. Y ahí arrancó la idea de la colección cervantina, ya cuando el abuelo tenía 80 y pico de años, estuvo 10, 12 años. Pues bendito ese día, ¿no? Sí, y con mi padre que le ayudaba, además yo me acuerdo cómo buscaban, punteaban los personajes, mira papá, este tal, y el abuelo le leía, vale, bien, pues, pero lo hacía, pues eso, entre exposición y exposición, y sin pensar en nada más que en el disfrute de hacer una colección cervantina, no para nada, sino por homenaje, por tenerla, y ahora mira, fíjate tú el círculo que hemos cerrado, ¿no? Con un pintor manchego que ha hecho una colección cervantina y que bueno, o sea, tiene mucho mérito, muchas tiene cosas mucho providenciales también, Silvia, ¿qué hace Ampace y Carmen Cervera? Quiero decir, ¿cuál es su trabajo, el día a día? Bueno, el día a día es preparar, o sea, organizar todas las actividades que se van a hacer al museo, mejoras en el museo, porque claro, cuando Carmen entró en el museo para gestionar lo que era el día a día como técnico de turismo, después de crear la asociación, habían cantidad de cosas que la iluminación, pues cosas que había que solucionar, que arreglar, hacer un baño, bueno, pues muchas cositas que le faltaban al museo. Después de que hace 10 años hicimos la primera reforma con el ayuntamiento, pues claro, en 10 años, pues bueno, se había llevado el museo más o menos, pero necesitábamos una persona como ella, con empuje, para darle la vuelta un poco a todo esto, dinamizarlo y modernizarlo. A raíz de ahí se han propuesto todas estas mejoras que se han hecho ahora, de los patios, de la iluminación, del baño, de ganar una sala, de poner una televisión multimedia, todas estas cosas que vamos a reinaugurar ahora. Y luego además, al llamarlo Asociación de Amigos del Museo Palmero y Centro Cervantino, como en el Palacio de la Marquesa ya teníamos algunos cuadros del Quijote, de la iconografía cervantina de Palmero, y algunos, pues pensamos que eso lo podíamos mejorar. Entonces, bueno, poco a poco, por estas casualidades, Carmen se topó con una gente que se trataban cosas multimedia, bueno, total, que al final hicimos este proyecto tan bonito que presentamos el año pasado, más o menos para el día de Cervantes, para el día de San Jordi, digo yo, para el 23 de abril, al presidente de la Diputación, a Miguel Ángel Valverde, que le gustó mucho, que es este proyecto en el que estamos trabajando y que Carmen está coordinando con todas las empresas que son las que se van a encargar de ejecutarlo, que es para hacer este centro cervantino
con multimedia, con biblioteca, con cuadros originales, y que creo que va a ser una cosa muy bonita y que puede ser genial para Almodóvar, porque no solamente será del Quijote, sino que además traerá el Quijote al siglo XXI. ¿Qué decir de Rafaela, la guardiana del tiempo? Sí, bueno, Rafaela es la forma que tuvimos durante muchos años de enseñar el museo. Era completamente manual. También no había, o sea, no había internet, no había... Era analógico. Y Rafaela ha estado con nosotros toda la vida. En casa, yo siempre, bueno, recuerdo todos los veranos, toda mi niñez, pues con Rafaela. Y cuando las temporadas que nosotros estábamos fuera, el resto del año, pues Rafaela se encargaba del museo y era la que lo enseñaba. Entonces había un cartel en la fachada del museo que ponía Rafaela y un número de teléfono fijo. Y ella corría, se multiplicaba por 10 para venir a atender a toda la gente que quería venir a ver el museo. Sí, me lo han contado, sí, me lo han contado. Pero bueno, es que esto forma parte de la historia del museo y es muy bonito, porque además es que encaja con la época, quiero decir, es que no es que nosotros hiciéramos algo raro, es que en ese momento era normal hacerlo así. Era lo lógico, era lo lógico. No. Silvia, tú eres una mujer valiente, ¿no? Tengo entendido que superaste un cáncer. Bueno, sí, eso, pero bueno, yo y cuántas más, ¿no? O sea, realmente yo me considero muy súper afortunada porque cuando me diagnosticaron el cáncer yo no tenía ni 40 años, mis hijas eran muy pequeñas y tuve la suerte de poder dejar todo sin tener ningún problema económico ni añadido, ni de ayuda por parte para poder curarme, con lo cual soy una privilegiada, tuve muchísima suerte, me atendieron médicos de primer nivel que pude acceder y o sea, ¿qué más puedo pedir, ¿no? Y además estoy dar aquí, gracias a Dios, cual, nada más. Pues es un extra bonus, ¿no? ¿Qué es para ti la familia? Bueno, la familia es todo porque además, primero porque yo soy muy súper familiar, tanto en mi núcleo pequeño nuevo, que es mi marido y mis hijas, e incluso la familia de mi marido, que también son una tribu como nosotros, o sea, también en ese sentido es como los Palmero, ¿no? Que son realmente un clan. Aparte de un clan, es como una cosa muy metida en el corazón, ¿no? Nosotros, mi padre es que nos ha puesto todos ahí como, ¡pum!, ¿no? Pertenecéis a esto, ¿no? Y es como grabado a fuego. Y yo, para mí la familia es súper importante, es mi prioridad absoluta. ¿Qué le pides a la vida? Bueno, es que, como dice mi madre, virgencita, que me quede como estoy, pues ¿qué pido? Lo que todo el mundo, pues tener salud sobre todo, para mis hijas sobre todo salud, no tener que verlas que se enfrentan a ninguna enfermedad como me pasó a mí, ¿no? Que bueno, que luego lo pasé, pero para una madre yo creo que es complicado eso, y ya está, que estemos todos bien y que las cosas vayan normal, no pido gran cosa tampoco, ¿eh? Ya ven ustedes que estamos conociendo a una gran mujer en el día de hoy, a doña Silvia Palmero, y llegado este momento también saben todos ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, Silvia, si estás preparada. Creo que sí. Defínete como persona. Bueno, a ver, yo quiero pensar que mi madre, ¿sabes qué me dice? Que es muy graciosa. Dice, Silvia es muy simpática y tiene muy buen carácter. Entonces, básicamente, me quedo con eso. Defínete como profesional. Bueno, como profesional es difícil porque, como hemos hablado antes, yo para mí mi profesión y mi vida personal están como mezclados. Pero lo que sí que tengo claro es que, como yo creo que siempre pienso que lo puedo hacer mejor y intento rodearme de gente buena a mi alrededor, que sea mejor que yo, como por ejemplo yo organizo exposiciones para mi hermano Alfredo Palmero, que hacemos exposiciones por todo el mundo, por Hong Kong, por Panamá, por Qatar. Un día tienes que traerlo aquí, ¿eh? Bueno, estará encantado, y además da muchísimo juego porque es increíblemente culto y tiene una visión de la pintura tanto contemporánea como antigua, y además va un poco hilado a su trabajo, ¿no? Que realmente es un compendio de muchas cosas. Entonces, bueno, si yo trabajo con un pintor tan estupendo como él, pues tengo que intentar estar a la altura, con lo cual para mí es muy importante, o mi padre, que me ha enseñado muchísimo, ahora Carmen, que es una máquina también, o sea, quiero decir que al final es muy importante la vida profesional con quién te rodeas para intentar siempre mejorarte tú, más que pensar lo bueno que eres tú, ¿no? ¿Cuál es tu color preferido? Pues el azul, sí. ¿Azul cielo?
Toda la gama de azules, pero el azul del mar. Yo me he criado durante el mar. ¿Cuál es tu fruta preferida? Ah, me encantan las mandarinas. ¿Las pelas con la mano? Con la mano, sí, me encantan. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Pues me gustan los sabores suaves, no me gustan las cosas ni muy saladas, ni muy condimentadas, ni muy... No eres galga, ¿verdad? No. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Ah, me encanta la ropa, es una debilidad que tengo y me gusta todo bueno, tipo como buena mujer, claro. Todo tipo de ropa y además creo que lo que te pones y cómo te enfrentas a la persona que tienes delante es una declaración de intenciones. La ropa parece una cosa frívola, pero no lo es. Yo le doy mucha importancia a la apariencia física y yo me miro al espejo cada día cuando salgo de casa y procuro vestirme acorde a mi personalidad y a mi gusto, pero intento siempre ir bien vestida y me gusta. Y gasto dinero en ropa, la verdad, lo tengo que reconocer. Sí. ¿Qué mascota preferirías tener? Bueno, la mía, mi perrita. ¿Tienes? Sí, un tequel de pelo duro. ¿Y se llama? Se llama Sansa, como la reina del norte de Juego de Tronos, pero cosas de mis hijas. Pero es un amor, sí, la adoro. ¿Tu mejor virtud? No lo sé, creo que soy empática, creo, sí. Lo eres. Sí. Para bien y para mal, porque también te llevas muchas cosas, te cargas en la mochila cosas de otros también cuando eres un poco... Pero creo que sí, esa sería. ¿Tu peor defecto? Yo creo que tengo muchos defectos, pero para decir uno que no es importante, que me dice siempre mi marido, dice que no me callo y que interrumpo. Entonces digo, bueno, pues... eso no te importa. Que no le dejo hablar. Bueno. ¿Tu comida favorita? El pan con aceite. ¡Oh, qué rico, qué rico! No puedo pasar sin eso. Yo tampoco, ¿eh? Además vas a un restaurante y lo primero que haces es poquito pan y echar aceite. Esto se dice un pan boli, en catalán dicen pan boli, me encanta. Un libro. El Quijote. Y eso que yo soy una gran lectora y me encanta todo, ¿eh? Desde Zola, Flaubert, todo, me encanta. Pero el Quijote es lo más. Una película. Pues mira, El Padrino. Me encanta. Sí, es un clásico. La he visto 1000 veces, pero también me gusta Lo que el viento se llevó y yo qué sé, y Un tranvía llamado Deseo, o sea, me encanta todo el cine. Pero si te voy a dar con una, pues te digo El Padrino. Un actor y una actriz. Mira, me gusta mucho Robert De Niro, y me recuerda un poco a mi padre, me encanta. Y una actriz, hay muchas que me gustan, pero me gusta mucho Vivien Leigh, me encanta. Excelente Siempre me también. ha gustado. La dicción que tiene, todo, la encuentro maravillosa. Un pintor al margen de Alfredo Palmero. Velázquez. Y de tu hermano. Velázquez. Sin duda. El maestro. Y Goya, también, pero Velázquez. Un político. Un político, pues mira, te diría o Churchill o Lincoln, los dos. Una ideología. A mí me gustaría ser pacifista, porque en el sentido Esa es una ideología también. En el sentido de que me gustaría que las cosas se pudieran resolver sin conflictos bélicos, porque realmente lo que vemos cada día por la tele dan ganas de echarse a llorar y nos ponen solo una parte de todos los conflictos que hay en el mundo. Con lo cual eso sí que me gustaría, ya sé que es un poco utópico, pero me gustaría ser pacifista. Una religión. Católica. Apostólica y romana. Sí. De misa dominical. Bueno, puede ser que vaya o no a misa, pero yo rezo mucho. Un programa de televisión. Pues volviendo al cine, ¿te acuerdas aquel programa que hacía José Luis García, que era de cine? Sí, sí. No sé, se llamaba Días de Cine, y luego hacían uno también en blanco y negro, que lo quitaron. Anteriormente estaba La Clave. Sí, eso ya era hace muchos años, pero últimamente había uno que la ponían, creo, y en blanco y negro que ponían últimamente, que lo quitaron, era maravilloso. Bueno, en blanco y negro, si la tertulia era en blanco y negro, si la película era en blanco y negro. Y a mí las pelis antiguas me encantan, y esto es gracias a mi madre, que siempre desde pequeña, mira, que ponen tal película, que ponen tal otra, y siempre he crecido viendo todas esas películas antiguas y luego las de mi época, las que me han tocado a mí, de Tarantino, Scorsese, Coppola, todos estos, ¿no? Pero ese programa me gustaba mucho, sí. ¿Qué personaje público admiras? Pues mira, admiraba mucho al Papa Francisco y ahora me gustaría admirar mucho al Papa León XIV, sí, espero. ¿Qué personaje público detestas? A ver, detestar no, pero que me cae mal, me cae fatal Elon Musk, pero fatal, es que lo veo y me cae gordo. ¿Qué te pone de los nervios?
Me pone de los nervios, yo qué sé, cuando tienes que llamar por teléfono o algo de eso y son 50 máquinas con las que hablas, entonces me ataca los nervios. Me pongo, y digo, ¿que no puede coger una persona el teléfono? Eso me pone los nervios. ¿Qué no perdonarías? Bueno, lo del perdón es muy bonito decir que perdonarías todo, pero no es verdad. Yo muchas cosas no perdonaría que le hicieran daño a mis hijas, por ejemplo. No perdono a alguien que me ha hecho hacer el ridículo o que me ha humillado. Puedo decir que lo he perdonado, pero en realidad no lo he perdonado. Y lo del perdón creo que lo tengo que trabajar porque no me resulta fácil perdonar agravios, como decía Don Quijote. ¿Qué te hace reír? Te diré, lo que más me hace reír soy yo misma cuando hago cosas ridículas. Porque todos tenemos esta parte de que pasas fatigas o te encuentras en un momento ridículo o penoso, y esto me troncho de risa porque me veo tan ridícula, tan poca cosa, y que me hago reír. Me río mucho de mí, luego de muchas otras cosas, ¿no? Pero principalmente, y esto mis hijas te lo podrán decir, cuando meto la pata mucho, sí, es que me da por reír, pero río como cuando eras pequeña en el cole y que no puedes parar, y que el profe te riñe y tú sigues sin poder parar de reír, pues así me río yo de mí. ¿Qué te hace llorar? Muchas cosas me hacen llorar, pero me hace llorar cuando veo que alguien está sufriendo, y me da tanta pena que me hace llorar, pero desde cosas pequeñas, o sea, yo qué sé, si veo que alguien lo está pasando mal, o incluso mis hijas que están sufriendo por algo, o el perrito, o otro perro, siempre que veo algo que es algún sufrimiento, me da mucha pena y me hace llorar, sí. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? A ver, depende del contexto, porque hay veces que pienso, será culpa mía, ¿no? Que a veces puedes hacer tú algo que generes que la otra persona, entonces intento pensar que si he podido hacer yo algo para que esa persona reaccione mal, ¿no? Y si tengo claro que no, pues entonces a lo mejor, pero hay un sitio en el que sí que reacciono muy mal, que es en el coche. Bueno, casi todos, casi todos. Como aquellas películas de Goofy, ¿no? Que te subes al volante y como que cambias, ¿no? Pues otra personalidad. Pero si es en frío y en cosas así importantes, intento pensar a ver qué ha pasado aquí, ¿no? Si puedo tener yo la culpa de que esta persona haya reaccionado así, porque hay veces que pasa, que tú haces algo y luego piensas que es que es verdad, es que yo a lo mejor me he equivocado. Entonces eso también hay que pensarlo. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Pues regular. Yo a mis amigas les digo, si es algo muy importante que no tengo que decir, no me lo digas, porque a veces se me va a olvidar que no lo puedo decir. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí. Se nota mucho. ¿Cuántas horas trabajas al día? Bueno, depende del día, y también como me es difícil también un poco, porque hay muchas cosas que me encanta hacer. Ahora, por ejemplo, que estamos con el desarrollo de los personajes del Quijote y estoy haciendo guiones y buscando el intríngulis de cada personaje, es trabajo, pero para mí no es trabajar. Y luego siempre tengo algo que hacer, porque claro, cuando tienes hijos, familia y trabajas y tienes que viajar y tal, pues siempre tienes algo que hacer, Entonces, pues no sé, no sabría decirte. Pero hay días que no hago nada, me gestiono. ¿Qué añoras de tu niñez? A ver, evidentemente el sentimiento de despreocupación, ¿no?, que tienen los niños. Y yo de pequeña tenía un sentimiento de libertad, y que yo creo que puede ser asociado al hecho de pasar de la ciudad aquí al pueblo, a Almodóvar, la sensación de ir por la calle pequeña, sola, vete al colmado, vete a comprar, vete, y yo eso no lo podía, y tengo como metida esa sensación de libertad. Y luego también añoro a mis abuelos y a mis tíos, eso sí, también. ¿A quién eres incapaz de decir no? Bueno, me cuesta mucho decir que no en general, hasta al perro no me cuesta decirle que no, o sea que te diría que... Si digo que no es porque ya me tienen muy hasta el moño, pero si no yo voy diciendo que sí siempre. ¿Tienes alguna manía que sea confesable? Manías, no lo sé, de tonterías, ¿no?, de costumbres, no sé, de poner lavavajillas de una cierta manera o de hacer cosas así mecánicas, pero manías así importantes, pues no lo sé, a lo mejor yo no las veo y
y alguien que convive conmigo diría, pues esta y esta, pero no tengo conciencia de tener grandes manías. Un lugar para vivir. Bueno, Barcelona me gusta mucho, ahora vivo en Gerona y también me gusta mucho. Creo que es un pecado condenar a la gente a vivir en un solo sitio. Me gustaría poder vivir en muchos sitios. ¿Atrevida, conformista o rebelde? Yo creo que de joven fui más rebelde porque también la familia, como era una familia muy estructurada, que te deja, pues, en la época de juventud, pues te rebelas un poco, pero ahora, pues, atrevida en algunas cosas y conformista en otras, depende, es que es difícil una sola cosa. Silvia, cuéntame a qué edad te convertiste en mujer. Es que no sé, es que yo creo que lo de mujer es una palabra muy grande para mí. Yo todavía soy una niña en muchas cosas. De verdad que no sé qué decirte, mientras esté mi madre conmigo yo sigo siendo una niña. ¿Cómo se llama tu madre? María Celia. María Celia. Sí. Mandamos un saludo a María Celia. A mi madre. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Bueno, yo no sabría decirte. Ahora, mi aspiración ahora es que el Centro Cervantino salga bien. Saldrá, seguro. Sí, pero no sé, no tengo unas grandes aspiraciones no me he tomado muy en serio yo a mí misma, en realidad. Un lema en tu vida. Pues mira, este sí que lo he pensado y es caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y esto lo tengo claro. Muy parecido a algo que va a sonar ahora. Exacto. Y que es la canción de tu vida. Que a mí me gusta mucho todo tipo de música, me encanta la música, pero para este momento, y refiriéndome al lema que sabía que me ibas a preguntar, he elegido esta canción de Joan Manuel Serrat, que además me encanta y me encanta Machado, con lo cual pues lo unimos todo en esta canción. Escucha. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta. En realidad es un himno, ¿verdad? Inmortal, Sí. Serrat, inmortal Machado. Machado, sí. Me encanta Machado. Pues ya ven ustedes, hoy hemos conocido a doña Silvia Palmero, que es perito tasador en arte y antigüedades, que es una de las alma mater de ese museo magnífico, Museo Palmero de Almodóvar del Campo. Y yo, que les podría decir muchas cosas sobre ella, solo les voy a decir que se trata de una excelente mujer. No cambies, por favor. Muchas gracias, un placer y he estado súper a gusto. Ha sido un placer Gracias. también para mí. Gracias por venir. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás?